comenzamos este documental con el mayor dictador de Argentina. Yo me llamo Luzday Molano. Claudia Yolima Velasco. Sandra Sánchez. Esta noche les voy a hablar sobre la biografía de Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla nació el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, Providencia de Buenos Aires. Fue el tercero de los 5 hijos del coronel Rafael Videla y María Olga Redondo Ojea. Fue bautizado en recuerdo de 2 hermanos mayores mellizos fallecidos de sarampión en el 1923. Videla desciende de una tradicional familia de San Luis. Muchos de sus antepasados tuvieron destacadas acciones políticas. El 7 de abril de 1948 se casó con Alicia Raquel Lacoste, hija del embajador Samuel Alejandro y María Isabel Lacoste. Con ella tuvo 7 hijos, 2 de ellos, Rafael, Patricio y Fernando Gabriel, ingresaron en el ejército argentino. Ingresó en el Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942 y se graduó el 21 de diciembre de 1944, recibiendo el grado de subteniente de infantería, y formó parte de la Secretaría de Defensa entre 1958 y 1960 y dirigió la Academia Militar hasta 1962. El 27 de agosto de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón lo nombró comandante en jefe del ejército. El 24 de marzo de 1976 encabezó junto a Emilio Eduardo Orlando Ramón el golpe de Estado que derrocó a la presidenta constitucional María del Perón. Eliminó a los políticos, eliminó a los partidos políticos y cerró las sesiones del Congreso Nacional, donde comenzó el proceso de reorganización nacional. Durante su administración, una disputa fronteriza con Chile estuvo a punto de crear un conflicto armado. Esta noche les voy a hablar sobre los antecedentes históricos de Jorge Rafael Videla. Fue un militar y dictador argentino designado presidente de facto de Argentina por una junta militar. Ocupó la presidencia de su país entre 1976 y 1981. Durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que se inició en el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, además fue jefe del ejército argentino entre 1975 y 1978. Vamos a hablar del conflicto con Chile. Durante el gobierno militar, el conflicto de límites entre Argentina y Chile acerca de la soberanía sobre 3 islas del canal de Binglis. Esta pendiente de resolución y sometida al laude arbitral de 1977 que ambas partes habían acordado obedecer.
En 1977 se dictó una sentencia que entregó las 3 islas a Chile, pero la Junta declaró la sentencia insanablemente nula, colocando a ambos países al borde de la guerra. El 22 de diciembre de 1978 Videla dio parte a la Operación Soberanía, destinada a ocupar la isla militarmente. Solo la intervención papal en el último minuto hizo desistir a la Junta Militar de comenzar la guerra. El Papa Juan Pablo II inició una mediación, pero su propuesta fue rechazada por Videla. Viola Galtieri Binone. La tensión continúa hasta el retorno de la democracia argentina tras la Guerra de las Malvinas. El conflicto no se resolvería hasta la firma del Tratado de Paz a la Amistad de 1989, que resolvería la soberanía chilena sobre las islas. Tras la recuperación de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar durante el gobierno de Raúl Alfonsín por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Posteriormente, el presidente Carlos Menem lo indultó en 1990, junto con varios otros integrantes de juntas militares procesados en el marco de los indultos realizados durante su gobierno. En 1998 volvería a ser privado de libertad luego de que un juez dictaminara que las causas por sustracción de menores durante la dictadura militar constituían un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, luego de pasar 38 días en la cárcel de Caseros, le fue concedido el beneficio del arresto domiciliario en atención a su edad. Finalmente, el año 2008 perdió el derecho que le fue otorgado y regresó de manera definitivamente a la cárcel en relación a la gravedad de los hechos por los que fue juzgado. Estuvo encarcelado en la base militar de Campo de Mayo desde octubre de ese año hasta poco antes de su última condena perpetua en junio del 2012. El 22 de diciembre del 2010 fue nuevamente condenado a prisión perpetua en cárcel común. El 5 de julio del 2012 fue condenado a 50 años de prisión por encontrársele responsable penalmente por el secuestro sistemático de neonatos y niños durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Les voy a hablar sobre la economía política económica. José Alfredo Martínez de Hoz condujo la economía durante toda la presidencia de Videla. Sus medidas económicas, basadas en la apertura de los mercados y la liberación de la legislación laboral vigente, contribuyen al desmantelamiento de los sindicatos y la polarización de las diferencias clasistas.
Aunque Martínez de Hoz negó posteriormente su implicación en las actividades represivas del proceso, se ha argumentado que las mismas fueron necesarias para contener el descontento popular con los resultados económicos. Debido a la eliminación de las barreras arancelarias, la caída de la producción industrial y el saldo negativo de la situación exterior de Argentina durante el proceso, el valor nominal de la deuda externa se multiplicó. Todo esto en beneficio de los grandes grupos económicos multinacionales y locales, que vieron acrecentadas sus ganancias enormemente gracias a dicho endeudamiento, que en lugar de ser destinado por el gobierno a inversiones productivas, fue destinado a la especulación financiera, promoviendo una moneda sobrevaluada mediante un mecanismo conocido como la tablita, que permitió al capital más concentrado del país hacer grandes negocios en la timba financiera, en detrimento de la industria, cosa que por otro lado llevó a un crecimiento a la brecha entre ricos y pobres. Esta deuda es acentada todavía más en 1982, cuando Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central, decide licuar estatizando la deuda de dichos grandes grupos, perjudicando al Estado y a la sociedad. Además, se estabilizó la empresa. Terminamos este documental con el fallecimiento de Jorge Rafael Videla. Según el parte médico del penal Marcos Paz, Jorge Rafael Videla falleció a las 6:25 de la mañana del 17 de mayo del 2013, a la edad de 87 años, por muerte natural. El exdictador argentino fue encontrado muerto en el penal de Marcos Paz, sin pulsos ni respiración, donde cumplió con su castigo de cadena perpetua. Hasta el día de su muerte, Videla justificó el terrorismo del Estado que impuso en Argentina durante su dictadura. Su fallecimiento provocó una importante cobertura periodística en el medio de comunicación de casi todo el mundo.